Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Contacta con nosotros por el teléfono más 34 689 2407 51. Capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bien, amigos, muy buenos días a todos desde Radio San Pere, San Pau de Tarragona. Hoy estamos, como siempre, contentos y agradecidos a Dios de poder compartir contigo, de poder compartir con vosotros y vosotras, y bueno, y realmente la preciosa palabra de Dios que nos llena de vida y esperanza, una esperanza cierta. Precisamente ahora estamos tratando en estos programas últimos
del tema comprometido y conflictivo, que es el tema de la religión y la fe, que no tiene nada que ver, porque la religión, no nos engañamos, ninguno podemos cumplirla. Si no fallamos de hecho, fallamos de pensamiento. Bueno, a mí me pasa, yo creo que a ti también, porque la tendencia nuestra en la carne, en nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, es siempre hacer lo que nos da la gana, no nos engañemos. E incluso cuando alguien nos hace daño, el deseo nuestro es vengarnos. Y aunque lo veamos mal, pero no podemos evitarlo. ¿Por qué? Porque estamos vendidos, así lo dice la Biblia, al pecado. Hacer las cosas mal. Y hacer las cosas mal trae sus malas consecuencias después. Es inevitable. O sea que yo siempre digo, a los que hacen el mal no hay que hacerles nada porque ellos mismos se destruyen. Y bueno, eso está ocurriendo en toda la tierra, porque vemos que precisamente los que se montan sus teorías y justificaciones para hacer lo que les da la gana, acaban muertos. Bueno, no es nada raro, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Para todos. Para todos. Eso no hay nadie que lo pueda evitar. Precisamente, gracias a Dios que conocemos al Señor Jesucristo. Y entonces podemos vivir. Voy a apagar aquí el móvil porque me está molestando y despistando. Estamos en una situación, gracias al Señor Jesucristo, que se dejó matar en la cruz en nuestro lugar. Y esa muerte en la cruz totalmente injusta, porque Él todo lo hizo bien y entregó su vida para ayudar a muchísima gente, y haciendo milagros, sanidades, personas muertas resucitadas. Bueno, algo tremendo, ¿no? ¿Por qué lo hacía? Con el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Porque Él, Dios mismo, se hizo hombre para poder realmente salvarnos a la humanidad. Es un tema de justicia. Él se hizo hombre, cargó con todos nuestros pecados y maldades, y por eso fue muerto. Pero incluso cuando estaba muriendo, a punto de expirar en la cruz, una bestialidad lo que hicieron con él, pues uno de los ladrones, no el buen ladrón, porque no hay ladrón es ladrón y es malo, no lo podemos pintar de otra manera. Un ladrón se dio cuenta quién era el que estaba agonizando ahí en medio de los dos, clavado en la cruz. Y entonces, bueno, él se dio cuenta y dice: no te olvides de mí cuando vengas en tu reino. Tremendo, qué fe tenía, a pesar de las circunstancias tan negativas. Pero realmente, pues se encomendó a Dios. Y es lo que tenemos que hacer todos, porque hay cosas que entendemos y cosas que no entendemos, que no alcanzamos a entender, porque nuestra capacidad de comprender de estas cosas espirituales es limitada en todos nosotros. Por eso necesitamos ayuda de Dios, acercarnos a Él arrepentidos de nuestros pecados y nuestra tendencia a hacer el mal, y aprender de Él, de su palabra, que está escrita en tantos miles de años. Entonces, precisamente ahí Dios reveló lo que hay en su corazón, en su voluntad. Y precisamente no se trata de cumplir con mandamientos. Yo siempre le llamo una vida de cumplimiento, no. Se trata de obedecer su palabra, de hacer su voluntad, su perfecta voluntad. Aunque nosotros a veces no entendamos bien
¿por qué hay que hacerlo? Pero uno, por la fe, porque cree en Él que lo ha mandado, lo hace. Bueno, es como, yo siempre pongo como ejemplo, un niño pequeño, vamos a poner de 3 años, que cogido de la mano de su padre, se va a dar un paseo por una de esas atracciones, una feria de atracciones de que ahora hay que ser Día de Reyes, ¿no? Pues a pasárselo bien, a jugar, Entonces él se coge de la mano de su papá y no se preocupa de nada, ni del dinero, ni de los medios que hace falta, no sé qué, y el peligro, y no sé, o sea, nada de nada. Él, cogido de la mano de su papá, va avanzando por ahí en medio de la gente y disfrutando de todo lo que puede, y no se cansa nunca. Bueno, yo lo digo porque soy abuelo de unos nietos preciosos, y nietas, bueno, y entonces ellos no se cansan nunca. Siempre están, quieren jugar y pasar, pues lo pasan en grande. Pues son niños y tenemos que hacernos como niños para ver el reino de Dios. Amigo, amiga, no te engañes. Esto no es para gente entendida que se dedica a estudiar la Biblia, a ver si aprende algo. No, esto se trata de obedecer las cosas sencillas, que cualquiera puede entender y ponerlas en práctica. ¿Qué quiere decir? Jesús lo resumió esto en una frase: trata a los demás como te gusta que te traten a ti. No dijo la frase en negativo. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. No, así no, sino al contrario. Haz a los demás lo que te gusta que te hagan a ti. En una situación que tú no quieres hablar con nadie porque es una situación difícil, y bueno, pues haz lo mismo tú con los demás. A veces cállate y no intentes arreglarlo y estropeas más. ¿Me entiendes? O sea, trata a los demás como te gusta que se traten a ti, y no tienes que meterte en una secta, ni una religión, ni una cosa rara. Ese es el Evangelio, la buena noticia. No es una cuestión teológica y complicada. Es algo que realmente cualquier persona, un niño, mejor dicho, un niño lo puede entender y llevar a la práctica. ¿Y cuál es la consecuencia de esa forma de pensar y de vivir? Pues agradar a Dios, porque eso es lo que le agrada a Dios. Y ahí lo hemos escuchado en este texto de Hebreos 10, bueno, que precisamente Dios habló y dijo que yo no quiero que me hagáis ofrendas y sacrificios por el pecado. Lo que quiero es que os arrepintáis de corazón, y entonces yo os diré lo que tenéis que hacer. Es que cuánto hemos desfigurado la identidad de Dios. Dios no es un policía que nos está machacando todo el día porque no hacemos lo que nos manda. ¿Qué va? Al contrario, Él mismo, lo dice, el Espíritu Santo es el que ha borrado nuestros pecados, nuestras rebeliones y nuestras transgresiones, y ya no se acuerda más de ellos. Pero cuando Dios perdona, perdona de verdad. Entonces, si Dios te ha perdonado porque crees en Jesucristo, pues perdónate tú a ti mismo, a ti misma, porque si no, no puedes disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. No es religión, no es cumplimiento, sino que es realmente una liberación total, de experimentar la verdadera libertad del Espíritu. Que tú te das cuenta que tú no puedes hacerlo, pero Dios ya lo ha hecho en Jesucristo. Por tanto, lo que tienes que hacer es creer en Él y vivir en la luz. Es decir, cuando yo hago algo mal
o me enfado o lo que no tengo que hacer, pues enseguida el Espíritu Santo habla a mi corazón para que viva en la luz y en la verdad, con sinceridad. Hemos recordado aquí en la radio muchas veces lo que significa sinceridad, que se refería a una estatua de mármol. Cuando le salía una grieta en medio de la cara, el que la estaba esculpiendo decía: ¿la hago con cera o sin cera?, al que se la había encargado. Y bueno, cuando le salía la grieta, pues decía el que la había encargado: házmela con cera para que disimule la grieta. Bueno, y había otros que decían: no, a mí házmela sin cera. De ahí viene la palabra sinceridad. No tapes, no disimules, no escondas tus fallos, tu pecado, tu maldad, porque todos la tenemos. Y tenemos precisamente que, con la ayuda del Espíritu Santo, ejercitarnos en el dominio propio. Y de esa manera, pues vamos mejorando, aprendiendo a comportarnos como le agrada a Dios, no por obligación, sino por convicción. Creo que ya está explicado bastante bien todo esto, ¿no? Entonces, bueno, hemos leído un texto impresionante. Por eso dice que hay que ser sinceros, no complicarse la vida, no tratar de entenderlo todo, porque hay muchísimas cosas que nosotros no somos capaces de comprender y entender. Pero no importa, porque Dios nos pide que lo comprendamos todo. Es más, Él nos revela cosas que nosotros no alcanzamos a comprender para que lo podamos entender un poquito mejor. Y no tiene prisa. Yo siempre digo, como Dios es eterno, nunca tiene prisa. Nosotros somos impacientes, nos complicamos la vida. Bueno, entonces, a la mínima que nos descuidamos, hacemos algo mal. Y mejor que no lo sepa nadie, ¿eh? Pero Dios lo sabe, y tú también. Y eso te trae mala conciencia. Soy una salida para la mala conciencia, el arrepentimiento, que es decir, tener una actitud de misericordia contigo mismo. Porque Dios es misericordioso y perfecto. Bueno, yo creo que ya ha quedado la cosa bastante clara, ¿no? Entonces, espero que todo esto te ayude realmente a liberarte de la religión, porque eso no le agrada a Dios. Por mucha cara de santo que pongas, sigues siendo un sinvergüenza. Lo digo un poco así festivamente, como un amigo mío que me dice sinvergüenza. Bueno, pues o sea, no hagamos un drama, porque ya el problema del pecado, de la culpa, de la negatividad, el desánimo, de la depresión, está resuelto ya. ¿Quién lo ha resuelto? El Señor Jesucristo, dejándose matar en la cruz en nuestro lugar. Pero al tercer día resucitó, venció a la muerte y al pecado. Por tanto, en Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Compruébalo, habla con Él, reconoce tu necesidad de perdón. Si tienes mala conciencia, si ya sabes que has pecado, pídele perdón a Dios. No hace falta que vayas a nadie a contarle tus intimidades. Pídele perdón a Dios, porque Dios no tiene problema para perdonar todo, menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Para quién es este pecado? Para los sinvergüenzas, que encima de que no cumplen, acusan a todos de que no lo cumplen. Pero ¿quién te ha mandado a ti a acusar? Tú lo que hay que hacer es guiarles a Jesús, a los demás, para que puedan experimentar lo que tú estás experimentando, que es su perdón y su misericordia. Pues encima uno que ha experimentado tanta bondad de Dios, tanto amor de Dios, sigue haciendo lo que le da la gana, conscientemente, ese pecado no tiene perdón. Por eso vemos que la acción
no molesta a Dios. El problema no es lo que hacemos, sino es con la intención que lo hacemos. Y el legalismo, la religiosidad con la que nos tratamos a nosotros mismos y a los demás, eso no le agrada a Dios. Pero cuando uno se acerca a Él con sinceridad, pues recibe su gracia, su perdón, su ayuda, su fuerza, su poder, y se va acercando a Él, conociéndole a Él, y conocer a Dios, amigo, amiga que nos escuchas, hermano, hermana que nos escuchas, no es porque hagas méritos, sino es por la gracia de Dios. La vida eterna es conocer a Dios. Eso lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. No nos compliquemos la vida. Conocerle a Él, experimentar su amor, su misericordia, su abrazo, su fidelidad, su provisión, es estar agradecidos a Dios diariamente. Porque incluso la muerte ya está vencida, ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Y aunque este cuerpo que se va haciendo viejo con los años, el de todos, pues entonces se queda aquí en la tierra, pero sin embargo tenemos una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús para toda la eternidad. No porque nosotros hayamos conseguido alcanzar ese nivel de bondad que va, es porque Él ya pagó todas nuestras cuentas. Él pagó todas sus cuentas. Amigo, amiga que nos escuchas, no es porque lo diga yo, es porque lo dice la palabra de Dios. Hoy día, conocer la palabra de Dios, gracias al resultado del trabajo de tantos hermanos y hermanas que han conseguido hacernos llegar la Biblia, que es la palabra de Dios. Y entonces ahí habla de todo eso. Y precisamente habla de la realidad que todos vivimos en un conflicto entre lo que desea nuestra carne, que nos lleva a la muerte y al infierno, a la perdición, y el Espíritu Santo, si nosotros clamamos a Él y le pedimos ayuda, porque Dios nos ha hecho libres. Tú tienes que tomar tu decisión y pedir ayuda a Dios para conocerle. Es así. Pero si tú quieres hacerlo a tu manera, tampoco te funciona. Nada funciona a mi manera, ni a la tuya. Tiene que ser a la manera de Dios. Y eso lo conocemos, lo logramos, mejor dicho, con su palabra. Porque su palabra es viva y eficaz. Y pone al descubierto en la luz todo lo que llevamos dentro todos. Por tanto, clama a Dios, dice, y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amigos, ha sido un placer estar con vosotros. Espero que os hayáis portado bien y que algún regalito haya caído, ¿no? Hasta la próxima semana.